Hoy día quiero hablarles sobre la semilla y sus frutos. En un momento dado, Jesús enseña una parábola, una enseñanza sobre el que siembra la semilla y qué frutos puede llegar a dar. Voy a leerles en Marcos capítulo 4, verso 4 en adelante, ¿sí? Dice: Al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía tierra, mucha tierra. Brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Y después allí en el versículo 14, ¿sí? El Señor enseña el significado de esta parábola. Da a entender lo que significa, lo que quiso decir con eso. Y dice: el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, o sea, la palabra de Dios, obviamente, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Qué interesante, ¿no? La manera en que Jesús encara, ¿no es cierto?, esta enseñanza. Y hay 4 lugares en los cuales él habla de que aquel sembrador suelta o larga la semilla cuando está sembrando. En primer lugar dice que era en el camino. ¿Y qué pasó después de la enseñanza? Dice: los del camino, dice, son aquellas personas que escuchan la palabra, pero así como la enseñanza inicial decía, vinieron las aves y comieron. Fueron pisoteadas aquellas semillas. En otro libro dice fue hollada, que significa pisoteada. Y las aves la comieron. Y Jesús dice: estas son las personas que escuchan la palabra, pero al mismo instante, Satanás y el diablo se encarga de retirar de su mente eso. O sea que, en pocas palabras, no le prestan ni un poquito de atención a ese tema, ¿no es cierto? No le prestan atención. Después vienen las personas que, dice, los que cayó entre pedregales. Y se brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Y ahí Jesús dice, lo del pedregales son cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son de corta duración,
porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Son aquellas personas que cuando alguien les habla de la palabra de Dios, la reciben con gozo, contentos. Parece que, bueno, hoy vamos a tomar una decisión, voy a decidir servir a Dios, voy a decidir cambiar de vida. Pero en pocos días, en pocos momentos, viene alguna prueba, alguna lucha, viene un momento difícil en la vida, que eso sí o sí va a venir, porque ser cristiano no todo es color de rosa, como muchos creen. Y cuando viene esto, dice, tropiezan enseguida, porque no tienen raíces. ¿Qué significa eso? Eh, Al plantar en la piedra, donde hay poquita tierra, la planta no puede arraigarse, no tiene profundidad de tierra. Eso significa las personas que conocen poco la Biblia. Por eso la palabra dice que tenemos que arraigarnos en la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Tener conocimiento. ¿Por qué? Porque después de cualquier lucha, cualquier problema, ya la falta de conocimiento, la falta del arraigo, la falta de la dependencia de Dios nos hace a dejar a Dios a un lado. Y entonces dice, por falta de raíces, se mueren. Cuando sale el sol, cuando comienza a ponerse difícil la situación, ya caen afuera, como dicen muchos. Y después dice, la otra parte cayó entre espinos y las espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Y dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyeron la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Qué interesante, ¿no? Dice que las codicias, ¿sí? El engaño, el afán, ¿sí? El afán de las riquezas, codicia de otra cosa, ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Este tipo de personas hay muchos, lamentablemente, que por ahí alguien le invita a ir a una iglesia, escucha una palabra o alguien le predica, alguien le enseña algo de Dios y la recibe con gozo. Sí, yo quiero cambiar de vida, quiero transformar, quiero que Dios me dé una vida nueva. Y quieren todo eso y lo aceptan gozoso, contento. Pero muy pronto Satanás, el diablo, se encarga de enredar en las cosas de esta vida. Y es interesante porque el diablo es muy astuto y él sabe cómo enredar a las personas para que luego mueran. Dice que siempre los espinos son las plagas. Y en una plantación, cuando uno planta la tierra, en la chacra, en la colonia, las plagas son lo que viene más rápido, ¿sí? Es lo que más viene, lo que más hace daño. Y hay que estar encima limpiando las plagas para que no mate a la plantita que uno plantó. Así pasa en la vida espiritual. Las cosas malas vienen más rápido. Las cosas malas parece que son más fuertes. ¿Sí? Inclusive, te voy a decir algo. Muchas veces hay personas que creen que fueron bendecidos por Dios porque recibieron un trabajo bueno. Que a veces están ahí sufriendo, no tienen trabajo, están viviendo de changuitas y no tienen un trabajo fijo. Y de pronto, qué bueno, se me abrió las puertas, conseguí un buen trabajo. Pero ¿qué pasa con ese trabajo? Justamente en los horarios que en su iglesia donde va, hay cultos. En ese horario tiene que ir a trabajar. Entonces ese trabajo no es una bendición porque te aleja de Dios. Ese trabajo se torna en una maldición. Se torna en una de estas plagas, de estos espinos. Porque, obvio, hay que trabajar. La Biblia enseña que tenemos que ganarnos el pan con el sustento, con el sudor de la frente. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces el trabajo, también dice los afanes, el querer ganar más, el no conformarse con lo que tenemos, nos hace apartarnos de Dios. Todo lo que te aparte de Dios, todo aquello que te aleje de Dios es un espino, es una plaga que hay que ir sacando a tiempo. Hay que ir sacando a tiempo.
No, pero ¿y qué hago yo sin trabajo? No, Dios va a proveer. Acércate a Dios y Dios te va a dar un trabajo que vos puedas trabajar, pero también puedas acercarte a Dios, puedas ir a la iglesia, puedas tener tiempo para orar, para leer la Biblia. Y si eso no sucede, es porque es una plaga en un trabajo. Entonces, muchas veces los afanes, ¿no? Pero yo me hice un compromiso, yo quiero comprar un auto, quiero mejorar la casa, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y esos compromisos, los afanes, dicen, las codicias, el deseo de tener más, me aleja de Dios. Y la planta termina muriendo, termina secándose, y esas cosas ahogan aquella semilla que fue la palabra de Dios que fue puesto en tu vida. Y la persona termina alejándose completamente de Dios. Y solo una parte de las 4 cayó en buena tierra y dio fruto. Ahora yo te pregunto, querido amigo, amiga, ¿qué clase de tierra sos vos? ¿Estás dando fruto? ¿Eres de la tierra que produjo al 100%, al 60%, 30%? ¿O sos una de estas tierras, ya sea el pedregal, que no tiene profundidad y se secó rápido ante la primera prueba, ya sea el camino, que apenas escuchaste la palabra y Satanás, el diablo, se encargó de arrancar la semilla de tu vida, la palabra de Dios? ¿O sos la tierra que fue caído la semilla entre espinos, donde sí recibiste, sí creciste un poco, pero luego te apartaste? ¿Cuál de estas tierras sos vos? ¿En cuál de estos lugares te identificas vos? Y quiero decirte, la misma Biblia dice, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Hay una vía espiritual, hay un camino espiritual, hay una vía espiritual. Muchas veces decimos, bueno, yo me muero, termina todo, ¿no? Acá vivimos un lapso de tiempo, 70, 80, 90 años. Algunos no llegan 20, otros no llegan 30. No sabemos cuántos años vamos a vivir en esta tierra. Pero hay algo interesante, que depende de lo que yo haga acá, es donde voy a pasar la eternidad. Y tenemos que prepararnos en esta vida para la otra venidera. Y si yo soy de esas personas que no estoy dando fruto, ¿qué quiere decir eso? Soy una persona que no está viviendo una vida en santidad delante de Dios como Dios manda, pues no voy a dar fruto y seré cortado. Literalmente la Biblia dice, el árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Eso es una persona que se va a ir a la perdición eterna en el infierno. Y allí no es un día ni dos, ahí es la eternidad en el infierno. Piensa en esto. Pensá en esto, querido amigo, querida amiga. Y si sos de las personas que no estás en sintonía con Dios, no estás dando fruto, pues lo que te espera es ser cortado y echado al fuego. Piensa, y si no estás bien con Dios, vuélvete a Dios hoy mismo. Hace una simple oración, pedirle perdón a Dios y hacer un compromiso de comenzar a servirle, comenzar a usar tiempo de tu vida para ir a la iglesia, para orar, para leer la Biblia y acercarte a Dios y comenzar a dar fruto. ¿Qué tipo de fruto? Cambios en tu vida. Los frutos es una vida cambiada, una vida transformada, una vida en obediencia a Dios, una vida en santificación, una vida en preocupación también por otros, para tratar de ver que otras personas también se acerquen a Dios. Vuélvete a Dios. Si no estás bien con Dios, si tu conciencia te mostró en este momento que eres una de estas tierras que no da fruto, que no tiene esperanza, hoy es el día de venir a Dios, pedirle perdón, reconciliarte con Él y hacer un cambio de vida en tu corazón. Que Dios te bendiga y te ayude a entender esto y que realmente se produzca en tu vida, se produzca ese cambio de vida y seas esa tierra que produce al 100%.